La noche en Viena parecía escucharle. En el número 19 de la Vergase, una lámpara permanecía encendida cuando el resto de la ciudad dormía. Dentro, un hombre delgado, de barba recortada y mirada inquieta, caminaba lentamente entre libros, estatuillas antiguas y hojas cubiertas de notas. Sigmund Freud sabía que lo que estaba a punto de formular no solo iba a cambiar su vida, sino la forma en que el ser humano se miraría a sí mismo para siempre. No buscaba fama ni revolución. Buscaba una verdad incómoda. Una verdad que, como él mismo diría, el yo no es el amo en su propia casa. Freud nació en 1856, en Freiberg, una pequeña ciudad del Imperio Austrohúngaro. Desde temprano aprendió que la mente humana no es un lugar tranquilo. Su familia se trasladó a Viena cuando él era niño, y allí creció rodeado de tensiones económicas, ambiciones intelectuales y una profunda necesidad de comprender el mundo. Fue un estudiante brillante, fascinado por la ciencia, por la biología, por los mecanismos ocultos de la vida. En un principio, su camino parecía claro. Sería neurólogo, un hombre de laboratorio, de microscopio y nervios diseccionados. Pero el destino de Freud no estaba en lo visible, sino en lo oculto. Durante años estudió el sistema nervioso con rigor casi obsesivo. Sin embargo, algo le inquietaba profundamente. Había pacientes cuyos síntomas no tenían causa orgánica alguna. Parálisis sin lesión, dolores sin herida, miedos sin peligro real. Aquellos cuerpos hablaban un idioma extraño, un lenguaje que la medicina de su tiempo no sabía traducir. Freud empezó a sospechar que la clave no estaba en el cuerpo, sino en la mente, o más bien, en lo que la mente no quería recordar. Fue entonces cuando comenzó a descender a lo que él llamaría el inconsciente. No como una metáfora poética, sino como una región real de la psique, activa, poderosa y profundamente influyente. Los sueños son la vía regia al inconsciente, escribió. Y no lo decía al azar. Para Freud, los sueños no eran absurdos caprichos nocturnos, sino mensajes cifrados, deseos reprimidos que encontraban en la noche una forma de expresarse. El sueño era el escenario donde el inconsciente hablaba sin pedir permiso. A medida que escuchaba a sus pacientes, Freud aprendió algo esencial. El sufrimiento humano no nace solo de lo que ocurre, sino de lo que se reprime. Las emociones inexpresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Esta frase no era una advertencia filosófica, sino una conclusión clínica. Freud observó cómo los recuerdos dolorosos, las pulsiones prohibidas y los deseos inconfesables no desaparecían al ser ignorados. Se transformaban en síntomas, en ansiedad, en culpa, en autoboicot. La mente, entendió Freud, no olvida nada. El psicoanálisis nació de esta escucha paciente y valiente, no como una teoría fría, sino como un método para decir lo que no se podía decir. En el diván, el paciente hablaba libremente, sin censura, mientras Freud escuchaba los lapsus, los silencios, las contradicciones. Cada error en el lenguaje era una pista. No existen los errores, solo los actos fallidos, afirmaba. Para él, cuando alguien se equivocaba al hablar, no era torpeza, era el inconsciente asomándose. Pero Freud no se limitó a observar a los demás. Se observó a sí mismo con una honestidad brutal. Analizó sus propios sueños, sus miedos, su relación con su padre, sus ambiciones y contradicciones. De ese autoanálisis surgieron algunas de sus ideas más polémicas, como el complejo de Edipo, que describe el conflicto emocional inconsciente del niño hacia sus figuras parentales. No era una provocación gratuita, sino un intento de explicar cómo los vínculos tempranos moldean la estructura profunda de la personalidad. Freud sabía que estas ideas incomodarían, y aún así, las publicó. Donde estaba el ello, debe advenir el yo, escribió. En esta frase se condensa el corazón del psicoanálisis. El ello representa los impulsos primitivos, el deseo puro, la pulsión sin moral. El yo intenta mediar con la realidad, y el superyo vigila, castiga, impone normas. Para Freud, la vida psíquica es un conflicto constante entre estas fuerzas. No hay armonía natural,
solo negociación. La madurez no consiste en eliminar el deseo, sino en reconocerlo y transformarlo. A lo largo de su vida, Freud fue criticado, ridiculizado y rechazado por buena parte de la comunidad científica. Muchos consideraban sus ideas demasiado sexuales, demasiado subjetivas, demasiado perturbadoras. Pero él persistió. Sabía que había tocado una herida profunda en la cultura occidental, la ilusión de que somos plenamente racionales. El hombre no es una criatura racional, sino una criatura racionalizante, afirmó con ironía. Primero deseamos, luego justificamos. Primero sentimos, luego pensamos. Mientras Europa se acercaba al abismo de las guerras, Freud observaba cómo las pulsiones individuales se reflejaban en la violencia colectiva. No era optimista sobre la naturaleza humana. En sus últimos años escribió sobre la pulsión de muerte, una fuerza inconsciente que empuja al ser humano hacia la repetición, la autodestrucción y el conflicto. No lo hacía desde el cinismo, sino desde la lucidez. Para Freud, ignorar esta dimensión oscura no nos hacía mejores, nos hacía más peligrosos. Su vida personal tampoco estuvo exenta de dolor. Sufrió pérdidas, conflictos con antiguos discípulos como Jung, y una larga enfermedad, un cáncer de mandíbula que le causó un sufrimiento constante durante años. Aún así, siguió escribiendo, pensando y revisando sus teorías hasta el final. Cuando los nazis llegaron al poder y comenzaron a quemar sus libros, Freud comentó con amarga ironía que el progreso era evidente. Antes quemaban a las personas, ahora quemaban sus ideas. Finalmente, se vio obligado a huir de Viena y se exilió en Londres, donde moriría en 1939. En sus últimos días, debilitado pero consciente, Freud pidió que se respetara su dignidad. Había dedicado su vida a aliviar el sufrimiento psíquico, a poner palabras donde solo había síntomas. Su legado no fue una verdad cerrada, sino una pregunta abierta. ¿Qué parte de ti dirige realmente tu vida? Freud nunca prometió felicidad, prometió conciencia. La meta del psicoanálisis es transformar el sufrimiento neurótico en una infelicidad común, dijo con honestidad. Porque para él, vivir no era escapar del dolor, sino comprenderlo. La libertad no estaba en negar el inconsciente, sino en escucharlo sin miedo. Y quizá por eso su figura sigue inquietando. Porque Freud no nos habló de monstruos externos, sino de los que habitan dentro. Nos recordó que somos más profundos de lo que creemos, más contradictorios de lo que admitimos, y que solo enfrentando esa oscuridad podemos aspirar a una vida más consciente. En aquella habitación de Viena, bajo la luz tenue de una lámpara solitaria, Freud no estaba soñando teorías. Estaba escuchando el murmullo eterno de la mente humana. Y ese murmullo, aún hoy, sigue llamándonos por nuestro nombre.